¿Qué es lo que podemos hacer cuando detectamos entonces una pérdida sensorial bilateral profunda en un niño de estas edades? Un niño menor de 3, 5 años de edad, ¿ok? Pues esta es la solución, el implante coclear. El implante coclear cuenta con diferentes elementos. Tiene una antena, receptor de sonido, que va a transmitir los estímulos por medio de radiofrecuencia o frecuencia de radio a un receptor estimulador que tiene un procesador y un imán. En el procesador viene toda la capacidad también, entre la antena y el procesador interno, de codificar todas las señales auditivas para enviarlas a través de un cable de electrodos a los diferentes electrodos que tenemos y que vamos a colocar dentro de la cóclea. Diferentes tipos y modelos de implantes tienen diferentes números de electrodos, las diferentes marcas de los implantes trabajan con diferentes tipos de softwares. Como vemos en este esquema arriba, lo que tenemos aquí es la antena que se va a comunicar con el receptor estimulador, pero muchos de los implantes tienen también este tipo de sistema que es similar a un auxiliar auditivo, de manera que los micrófonos queden en esta punta para que así la percepción de los sonidos sea más cercana a lo que estaríamos recibiendo en el conducto auditivo externo. El implante coclear entonces es útil en hipoacusia neurosensorial profunda bilateral, esto en los niños pequeños, pacientes pediátricos prelingüistas, pero también en adultos postlingüistas que perdieron la audición de manera bilateral. Actualmente también se está utilizando el implante coclear como respuesta en pacientes que tienen pérdidas sensoriales profundas unilaterales, aun cuando el otro oído tiene una adecuada audición, y esto es para generar una verdadera binauralidad. El implante coclear entonces va a transformar señales acústicas en señales eléctricas, que van a estimular directamente el nervio auditivo. La corteza cerebral entonces va a reconocer todas estas señales eléctricas como sonidos. Los diferentes electrodos pueden generar una estimulación tonotópica y selectiva acorde a cada uno de los sitios que están estimulando en la cóclea, para de esta manera poder generar una adecuada discriminación fonémica. Los pacientes que antes eran candidatos ideales eran pacientes que tenían un promedio de tonos audibles en 95 decibeles o menos, es decir, tenían sorderas profundas. Hoy por hoy implantamos ya pacientes que tienen audición residual o pérdidas que por ejemplo rondan en los 60 o 65 decibeles, es decir, mantienen un cierto grado de audición, pero que es una audición que no es adecuadamente estimulable con auxiliares auditivos. Con un auxiliar auditivo, pacientes que estaban bien adaptados al auxiliar pueden no tener adecuadas discriminaciones fonémicas, y esto sí lo vamos a poder corregir con un implante coclear. Entonces, pacientes con poco o ningún beneficio para escuchar con auxiliares auditivos convencionales, pues son candidatos a implante. Antes considerábamos que si la logoaudiometría en campo libre tenía promedios de reconocimiento de las palabras trisilábicas menores al 20%, entonces eran candidatos a implante coclear. Hoy, conforme ha ido mejorando la tecnología y las técnicas quirúrgicas, consideramos que un paciente que tiene una discriminación fonémica menor al 50%, ¿ok?, diferente del 20% que se utilizaba antes, menor al 50% de discriminación fonémica, puede ser un buen candidato a implante coclear si él lograba un máximo de 50% de discriminación con buenos auxiliares auditivos. Es importante que no tengamos contraindicaciones radiológicas para la inserción y por otro lado, pues que tengamos un nervio patente. Obviamente una persona que tuvo audición antes, es decir, un paciente postlingual, pues es un paciente que tiene nervio auditivo y que por algún motivo perdió la audición a nivel coclear. Es un paciente que se puede implantar. Pero en los niños particularmente tenemos que hacer estudios de tomografía y resonancia magnética para detectar anormalidades en el oído interno, pues no es posible implantar un paciente que tiene una agenesia de nervio coclear. Pues para poder generar estimulación con un implante necesitamos básicamente tres cosas: una cóclea en la cual podamos poner el implante, un nervio auditivo que conduzca los estímulos de ese implante y por último una corteza cerebral que tenga la capacidad de recibir los estímulos de ese implante y procesarlos. Cualquiera de las tres que falte, pues no nos va a hacer un paciente que sea un buen candidato. Por ejemplo,
Si un paciente con secuelas de meningitis bacteriana tiene una osificación total de la cóclea, pues no tengo dónde colocar un implante. Si hay fibrosis endococlear importante o si tienen una malformación del oído interno en la cual yo no puedo colocar un implante, pues bueno, este es un paciente que tendrá que buscar otras alternativas, como lo es el implante auditivo del tallo cerebral. Aquí les muestro por último, para terminar esta clase, una cirugía de implante coclear. Veamos que es un oído derecho. La cavidad de mastoide que van a ver es muy pequeña porque es un niño muy pequeño. Este sería el techo, esto es el conducto auditivo, este es el seno sigmoide. Y vamos trabajando entonces con fresado toda la cavidad de mastoides. Vamos a identificar el canal semicircular horizontal y una vez que lo tenemos identificado, aquí, vamos a comenzar a rebajar toda esta área de hueso y afinar el conducto para poder trabajar en un espacio que llamamos timpanotomía posterior. La timpanotomía posterior la vamos a generar entre el nervio facial y el nervio cuerda del tímpano, y a través de esa vía llamada timpanotomía posterior vamos a abordar el oído medio, como se está viendo ahí, para poder ver la ventana redonda. Obviamente, pues el mayor riesgo de esta cirugía es generar lesión del facial o de la cuerda del tímpano. Ahí vemos que ya identificamos el área de la ventana y estamos realizando una cocleostomía. Abrimos ahí la cóclea y es a través de esa apertura que vamos a generar la inserción de un implante coclear. Ahí vemos el cable con los electrodos entrando a través de la cocleostomía para llegar hasta el fondo de la cóclea. Vamos insertando esos electrodos y una vez que entraron todos, prácticamente tenemos terminada nuestra cirugía. Ahí los médicos audiólogos hacen algunas pruebas para ver qué se está logrando estimular con el implante coclear. Hacemos un sellado después de la timpanotomía posterior y alejamos el cable de electrodos del nervio facial para que este cable de electrodos no genere estimulación. Les agradezco mucho haber visto esta plática y cualquier duda que tengan al respecto la veremos en vivo. Gracias.